Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes para todos. Es una emoción muy grande para nosotros, para Federico y para mí, estar aquí hoy reunidos con ustedes en esta actividad que ha sido bautizada, en realidad ha sido un trabajo de equipo. Silvia Paso fue la autora de este título tan sugerente y atractivo como El Camino de la Libertad, para referirnos a los hechos que sucedieron en estos días, hace exactamente 200 años, la Cruzada Libertadora, el desembarco de los 33 y los hechos de 1825. Es un gusto estar hoy aquí nuevamente. Había estado la última vez en noviembre del año pasado con motivo de la presentación de esa hermosísima reedición que hizo Ediciones Igual del libro de Carlos Seijo, Maldonado y su región. Y me parece que esto también se entronca en una actitud explícita de parte del colegio de, bueno, que ponerle un énfasis grande a la historia local. Está allí el Banco de Historias Locales con 10 años de experiencia, darle importancia a la historia nacional y también, obviamente, a la historia regional, sobre todo en una institución que desde su propio nombre, como Instituto Uruguayo Argentino, convoca a orientales y también a nuestros vecinos de Plata, y vaya si en esta ocasión tiene que ver la participación de estos orientales que estaban en Buenos Aires y algunos antiguos argentinos o futuros argentinos, porque también en Argentina en 1825, que también fueron parte de esa empresa y de esa aventura. Estoy muy contento de estar aquí entre tanta gente que está vinculada a mi familia y que de diversa forma se ha acercado a saludarme, y estoy muy honrado con eso. Agradezco especialmente también la presencia del alcalde de Maldonado, don Rapetti, que se hizo un alto en su activa agenda y se vino hoy hasta aquí, también vinculado como padre de la comunidad de alumnos. Y bueno, y estar hoy aquí compartiendo con Federico y en realidad con una ausencia, porque ustedes no saben que tras bambalinas en la organización de este evento estaba invitada la historiadora Ana Ribeiro. Y Ana, que también tiene una agenda muy cargada, en un principio creyó que podía venir, luego se excusó, por lo tanto ella no está aquí hoy en presencia, pero sí nos dejó una adhesión en un mensaje de audio que capaz que podemos escuchar ahora. Muy buenas tardes. Saludo al Instituto Uruguayo Argentino, a todos los alumnos, los padres, a esa preciosa colectividad educativa que tantas veces supe visitar y que siempre me ha recibido con enorme cariño. Hubiera querido acompañarles también en esta ocasión en ese título tan convocante, El Camino de la Libertad, esa jornada que están preparando Valentín Trujillo y Federico Lascuaga. Hubiera querido de corazón poder participar con ustedes, pero coincidió exactamente con otra actividad académica aquí en Montevideo que ya tenía pautada hace bastante tiempo y que era, bueno, incompatible en el espacio y en el tiempo. Así que quise por lo menos mandarles a todos mi más cordial saludo y un abrazo grande. Bueno, ahí está el mensaje de Ana, y en una conversación informal la comprometimos a que pudiera estar en alguna de las otras actividades que están pautadas como extensión cultural del colegio para este año, porque obviamente, como ustedes saben, se cumplen 200 años también del 25 de agosto y de otras fechas que fueron muy importantes, como la batalla de Rincón, 24 de septiembre, y la batalla de Sarandí, el 12 de octubre, entre otros hechos de ese año bastante cargado en cuanto a importancia, en cuanto a bisagra de la historia oriental y de la futura historia de algo que luego se llamó República Oriental del Uruguay. Yo voy a hacer una pequeña introducción porque pretendemos que sea un conversatorio y que haya un intercambio con Federico, y luego también está pensada una instancia de preguntas y respuestas del público, porque seguramente se dé un diálogo bastante horizontal, a pesar de que nosotros estamos un poquito más altos acá. La idea también es que haya participación de ustedes con sus preguntas, con sus dudas y con sus aseveraciones u opiniones. El camino de la libertad. En la historia rara vez los caminos son rectos, simples de entender. Esto es difícil.
a pesar de que a veces los historiadores o quienes comunican la historia, por ejemplo en el ámbito educativo, y aquí estamos en un ámbito donde hay autoridades escolares, hay profesores de secundaria, hay investigadores históricos e historiadores, y la función, por ejemplo, de las maestras en primaria es fundamental en la transmisión de los hechos históricos. Pero lo cierto es que cuando se va a explicar algo tan complicado como los hechos del año 1825 a un niño, por ejemplo, del primer año, con 6 años, 6, 7, 8 años, inevitablemente hay que sintetizar y hay que simplificar. Entonces, la primera aseveración que yo quiero hacer es que es posible, lo digo como un acercamiento, que algunos de ustedes en su propia vida personal, lo que tengan de recuerdo del desembarco de los 33 sea una narración que quizá la recuerdan de la escuela. Obviamente, hay alguna gente que dice que sí, otra se queda callada y también internamente estará sintiendo. Quizás los que no se han dedicado a la historia tengan el recuerdo, como también me pasó a mí, alguna mañana fría, o no tanto porque el otoño es engañoso, alguna mañana de algún 19 de abril donde se cantó el himno medio dormidos y donde alguna maestra o algún maestro hizo el famoso texto recordatorio o la semblanza de aquel hecho. Por lo tanto, incluso los que se dedicaron a la investigación histórica, hoy hablábamos con Juan Antonio Varese, que está aquí y que nos honra con su presencia, y él decía, él ha investigado muchísimo el siglo XIX, pero no en particular 1825. Incluso la gente que tiene una experticia grande en estudios históricos no tiene por qué conocer los detalles de esta historia, que es fascinante, que tiene un aspecto épico y tiene un aspecto, como todo hecho histórico fundamental, tiene un aspecto mundano, tiene un aspecto de casualidad, tiene un aspecto donde los detalles son muy importantes. Así como grandes batallas de la historia como Waterloo, de haber tenido un detalle distinto hubiera cambiado el curso de la historia. ¿Sí? Todos recordamos aquel hermosísimo libro de Stefan Zweig, ¿no? Momentos estelares de la humanidad. Si un general francés no se hubiera demorado esperando las órdenes de Napoleón, esa batalla le hubieran ganado los franceses, se hubiera reconfigurado Europa y seguramente Occidente hubiera sido distinto. Bueno, aquí también hay algunos detalles que apuntando a ellos, un breve cambio, de hecho sucedió, influye el clima en esta historia, influye la casualidad, influye, por supuesto, como en todo, los vericuetos del destino. Entonces, este es un camino, el camino de la libertad, también podemos llamarlo el camino hacia la independencia. Estuvo lleno de curvas y lleno de nudos, y tuvo una difícil resolución. Y no se termina ni se agota en 1825, sino que se extiende obviamente a 1826, a 1827, un escenario de guerra, a 1828, y allí nombramos la Convención Preliminar de Paz, que es fundamental, y luego un camino entre el 29 y el 30 en el que se sanciona una constitución, cambian los hechos de forma drástica con respecto al 25, y comienza a existir un país llamado República Oriental del Uruguay, que tuvo algunos contactos y algunas diferencias con aquel proyecto que comenzó a forjarse con el desembarco en la Glaciada. Yo lo dejaría por ahí y le cedería la palabra ahora a Federico, que se va a referir a algo que es fundamental. Y es, en toda charla de historia está bueno saber cómo sabemos lo que sabemos y cómo construimos lo que construimos. O mejor dicho, cómo es el camino que va desde los protagonistas hacia los historiadores, de los historiadores hacia la publicación de los libros, de la publicación de los libros hacia quienes difunden, que pueden ser críticos o pueden ser docentes, y cómo eso luego baja también a los alumnos, porque como decíamos hoy, todos pasamos por la experiencia de que nuestras maestras o maestros nos intentaran explicar el 19 de abril y su significación. Hago una llamada al pie porque Alfredo Tassano me pidió que lo hiciera. Una de las principales fuentes primarias para la reconstrucción de los hechos de 1825 es el diario que escribió uno de los cruzados, Juan Spiekermann. Ese diario se publicó en 1878 en una revista de ideas, como se llamaba en la época, que se encuentra ese ejemplar
obviamente en la biblioteca de la Biblioteca Nacional. Y bueno, surgió en una charla con Juan Antonio Varese recién y con Alfredo la idea de, ¿por qué no?, avanzar en una posible reedición del diario de Spiekermann a través de Ediciones Iguá. Así que como anuncio y cerrando esta primera parte, le cedo la palabra a Federico. Muy bien, bueno, primero las buenas noches. Realmente es una alegría compartir con ustedes esta jornada que tiene la intención de ser un conversatorio y obviamente, como refería Valentín, no tiene la intención, no somos nosotros los dueños ni del saber ni de la verdad, ni mucho menos, sino que pretendemos exponer algunas ideas y poder intercambiar la conversación, el valor de la conversación, que vaya que la pandemia volvió nuevamente a poner en valor, si había alguna duda sobre la importancia de la conversación en tiempos de medios de desarrollo tecnológico fascinante, pero a la vez complejo, que estemos reunidos, conversándonos, ¿no?, mirándonos a la cara, creo que es extremadamente valioso. Así que celebrar esa posibilidad de compartir en primer lugar. Y la pregunta, bueno, que Valentín formulaba es una pregunta muy pertinente, ¿no? Porque nosotros, cuando alguien nos pregunta, dígame, 19 de abril de 1825, nosotros rápidamente podemos empezar a relatar sobre el acontecimiento. Una pregunta siempre interesante es, ¿cómo sabemos lo que sabemos? Es decir, ¿cómo hemos ido incorporando? Allí indudablemente la escuela desempeña un papel trascendente en acercarnos. También después la educación secundaria, ya en otro contexto distinto, diferente en términos institucionales y demás. Y lo otro que yo quería, antes de responder a esa pregunta, es decir también un poco desde dónde partimos, ¿no?, en cuanto a la concepción de historia. Y es la idea de una historia que, como Mónica refería en la presentación, sí, por supuesto, tiene que ver con el pasado, indudablemente. Ahora, aquel que piense que el pasado es un tiempo muerto, bueno, no está leyendo adecuadamente el asunto. En realidad, ese pasado es un pasado vivo, y ahí recordábamos el otro día a Fernand Braudel, a ese gran historiador francés. Entonces, desde ese lugar es que partimos, del pasado vivo, de su centralidad, para entendernos y para también, ¿por qué no?, poder proyectarnos. Esa fue un poco la idea, ¿no? Su proyección 200 años después. Estos tiempos de bicentenarios son tiempos interesantes para poder reflexionar y repensar sobre asuntos tan trascendentes. Yo no sé si hay otro más importante que el de la libertad, el que nos está convocando en la noche de hoy, ¿no? Y esa idea a la que referiremos de libertad o muerte, ni más ni menos, ¿no? Contundente, no hay duda al respecto. Pero a la vez es importante una historia que sea superadora del acontecimiento. Y acá un poco, Valentín, el juego desde la condición de docente, que muchas veces el otro día en un medio de prensa nos consultaban, bueno, ¿qué pasa que los estudiantes o no conocen, no les importa, no les interesan tanto las fechas patrias? Bueno, uno como trabaja con adolescentes tiene esa suerte, tiene la posibilidad de ver que en realidad hay un poco de todo, ¿no? Y quizás no se trate de un desinterés de nuestros estudiantes, y creo que tal vez pueda tener que ver con que a veces nos centramos, por ejemplo, excesivamente en el acontecimiento, que es central, pero nos falta el contexto, nos falta entender a efectos de darle incluso muchas veces a esas figuras históricas su dimensión humana y demás. Creo que ahí hay un desafío interesante. Y lo otro es que cuando nosotros estudiamos el pasado, procuramos desde el oficio de la historia, del historiador, hacerlo con sus herramientas y demás, pero siempre es una operación que realizamos desde el presente. Ninguno de nosotros viaja efectivamente en el tiempo. Entonces, ese presente en el que estamos condiciona nuestra mirada del pasado, las preguntas que nos hacemos o nos dejamos de hacer, y cuando uno cambia, por ejemplo, las preguntas sobre el pasado, y se renueva. Aparecen elementos que no habíamos considerado, que no habíamos visto. Entonces, bueno, nada, algo muy básico, pero todo libro de historia, de alguna manera, es un libro contemporáneo. Absolutamente. Es un libro que se puede referir a 200 años, pero que inevitablemente responde a preguntas del presente. Totalmente. Y ese carácter contemporáneo, ¿no?, de nuestro tiempo es un asunto a considerar. Entonces, por ahí fue que planteamos esta idea, y de camino como proceso también, ¿no? Y como pensar a veces en historia, muchas veces nos quedamos con lo que cambia, que es muy importante, pero generalmente es lo que hace más ruido. Entonces es lo que percibimos más rápidamente. Pero a veces los grandes asuntos que continúan, ¿no?, un poco más subterráneos, muchas veces no somos capaces de percibirlo de la misma manera. Por ejemplo, la persistencia de la libertad como un valor, ¿no?,
es algo que uno va a ver correr a lo largo de todo este tiempo e incluso hasta nuestros días, ¿no? Pasaríamos a compartir con ustedes en esta idea justamente que formulaba, esta pregunta que formulaba Valentín, que es ¿cómo sabemos lo que sabemos? Vamos a procurar un pequeño viaje y vamos a iniciar. Bueno, ya emplearemos este mapa que resulta central. Todo acontecimiento histórico tiene tiempo y tiene espacio. Si no hay tiempo y espacio, no hay historia. 1832, el doctor Villa de Moros publica Los 33, comedia en 3 actos. Esta es una fuente por demás interesante. Allí figura además lo que es el juramento, propiamente dicho. Se procura allí una representación, naturalmente. Y es un primer documento clave que ya demuestra, me fui un poquito a Palacios, que ya demuestra, ¿no?, la importancia, ¿no?, es decir, la relevancia, más allá de luego de haber pasado el 25, que en realidad el 19 de abril abre un ciclo revolucionario con todo lo que eso supone o implica en estos territorios, sino además como ya el Uruguay en ese estado oriental que ya empieza a caminar con sus luces y sombras, con sus debilidades. Bueno, en 1832 se los evoca los 33. Y también con esto, y es algo que un poco habíamos conversado en la previa con Valentín, esta idea de, bueno, pero son 33, no son 33, hay una discusión, la conversaremos interesante, hay 17 listas distintas. Bueno, sin duda que son 33. Pero cuando son 33, y yo digo son 33, yo digo su valor simbólico, en el sentido de lo que significó. En 1832 eran 33, las listas iniciales eran 33, la de la Valleja a Trapani, ¿no?, en este caso la que también confecciona Oribe. Luego hay un cambio, porque además también hay una cuestión que tiene que ver con el cobro de la pensión que el Estado oriental otorgaba a esos patriotas. Entonces esa lista va modificándose, va cambiando, pero fue 33, incluso más. Después uno va viendo en el gobierno de Bernardo Prudencio Berro, que aparece como una fecha que se conmemora el 25 de agosto, ya en el decreto aparece la referencia al 19 de abril, a la centralidad del 19 de abril, porque abre justamente ese ciclo. Cuando, yendo más allá en la línea de tiempo, bajo el gobierno de Máximo Santos, la creación del departamento de 33, la denominación de 33 persistía, es decir, tenía un lugar importante. Entonces, después, esto porque a veces uno ve, a veces en medios de comunicación o en distintos lugares, a quienes, acodado en el cómodo mostrador del presente, se dedican así sin más a decir, bueno, pero en realidad nos han mentido, no eran 33, eran 41. Bueno, yo creo que hay que relativizar un poco eso. Después, por supuesto, uno mira la nómina y son más de 33, porque hay además distintas listas, pero además uno tiene que entender la enorme complejidad de aquella operación militar, ¿verdad? Así que entonces, cuando uno hace el ejercicio de jugar los hechos del pasado desde el pasado, ahí es que los dimensiona adecuadamente. Yo no sé si hay un peor pecado, Valentín, que juzgar los hechos del pasado desde el presente. Yo creo que es interesante el punto que estás introduciendo, Federico, porque nos da una doble dimensión que va a estar a lo largo de casi toda la charla, que es la verdad fáctica y el valor simbólico de un relato, al que muchas veces, y tú lo decías, se ha atacado como, bueno, eso es algo falso, ¿no? No fueron 33, en realidad Jacinto Carranza en la década de 40 reunió un montón de documentos y las listas terminan dando 59 nombres. O sea que fueron 59, no, tampoco. ¿Cuántos fueron los que cruzaron? ¿Cuántos lanchones fueron? Fueron los 2 lanchones que creemos que salieron de San Isidro y uno hizo alto primero en las islas del Delta y se reunieron con otros hombres que estaban ahí, que eran medio leñadores del río. La verdad es que, primero, aceptando que uno no es erudito en el tema, pero que las fuentes que llegan hasta hoy no nos permiten saber. No nos permiten saber cuántos desembarcaron. Sí, efectivamente sabemos que hubo un desembarco previo, eso no es tan conocido. Hubo 3 cruzados que fueron simplemente a cerciorarse de que hubiera caballos cuando llegara el resto. Eso sucedió, parecería ser, en el atardecer del 18 de abril.
Estos detalles que son en algún sentido cinematográficos deberían dar lugar a una serie o a una película. De hecho, ya existió, quizás me estoy adelantando un poco, pero vamos a mostrar un fragmentito. No sé si ustedes sabían que hay una película que se filmó en la década del 50 de un señor Merino, de apellido, ahí vamos, Miguel Ángel Merino, en el año 52, filmó una película que, por si fuera poco, se presentó en el Festival de Cine de aquí, de Punta del Este. Esto para la mayoría seguramente es nuevo. Bueno, la idea del conversatorio también es que no fuera simplemente escuchar una charla más de los 33, sino que se llevaran alguna información. Esta película, hasta donde sé, está disponible y abierta en YouTube, además. Por lo tanto, es de muy simple acceso. ¿Podemos ver un fragmentito? Un simple detalle, este era el antiguo Museo de Artes Visuales del Parque Rodó. De hecho, ahí está Carlota Ferreira, porque es parte del mismo acervo que tiene hasta hoy. Sí, este es el cuadro del juramento de los 33 orientales. Venga, amigos míos, vamos a recordar la historia de este juramento. La Valleja, están en Buenos Aires en el inicio de los, digamos, del diálogo, llamémosle, de la conspiración, porque en sus inicios era una reunión bastante secreta para que los espías que tenía el Imperio de Brasil en Buenos Aires no se enteraran del cruce, ¿no? Pero bueno, ahí hay un ejemplo de cómo a través de un audiovisual se intentó recrear la película. Yo no la voy a juzgar, se debe haber hecho con bastantes dificultades. No era común que hubiera cine uruguayo en la década de 50. Tiene algunos problemas, creo yo, de revelado. Está un poco oscura en algunos fragmentos. Pero ustedes la verán. Llegan las barcazas, desembarcan, recrean el cuadro, están los caballos, hay un combate con los brasileños. ¿El título? ¿Cómo lo buscamos por el título? El desembarco de los 33, película, yo creo que, o el nombre del director, Melino, yo creo que ahí debería aparecer. Allí está el nombre. El desembarco de los 33 orientales. Y efectivamente está en YouTube, se lo puede fácilmente encontrar. Y lo que veíamos en esta producción cinematográfica era nuevamente, es decir, remitir a Blanes, ¿no? Es decir, al pintor de la patria y al, en definitiva, juramento de los 33 orientales. Y allí tenemos también, y creo que cuando nosotros hacemos ese ejercicio vamos de vuelta a la película, vamos hacia atrás, cuando uno hace el ejercicio de decir cómo sé lo que sé, cómo ha llegado a nosotros, bueno, la obra de Blanes, maravillosa por cierto, habla inequívocamente y nos muestra a ese momento, con un Blanes que en realidad, más que referir, Valentina, es decir, por supuesto al desembarco alude, pero alude al juramento. Es decir, la centralidad del juramento. Hay una serie de, por ejemplo, el desembarco se produce a las 11 de la noche. Sin embargo, nosotros vemos el día, ¿no? Es decir, y allí un poco amaneciendo. Y de alguna manera esta idea también de el momento, ya el contexto en el que particularmente Blanes pinta, es un contexto en el que nosotros empezamos a ver ese proceso en el marco de un Estado que se consolida a partir de 1876, aquel Estado débil de 1830, ¿no? Y es un Estado que además comienza también a construir su relato nacional. Se ha dicho más de una vez, primero fue el Uruguay y después los uruguayos, ¿no? Y en ese proceso la obra de Blanes es fantástica, que además supone también, estamos hablando de un formidable artista, que no lo vamos a descubrir en la noche de hoy,
pero que además realiza un pormenorizado estudio, su presencia allí en el lugar, la estancia de Ordoñana, ¿no? Es decir, hay una serie de elementos que son realmente claves, y bueno, es una obra que además tiene una repercusión fascinante. Nosotros habíamos traído también, si la ocasión se presentaba, algunos versos que José Hernández, que Martín Fierro le hace llegar, que también de algún modo permite ver la importancia, en este caso del desembarco de los 33, más allá de fronteras. Pero cuando uno piensa en cómo sé lo que sé, allí también aparece. De nuevo la dualidad entre la verdad fáctica y la recreación artística. Difícilmente podríamos decir que esto son las 11 de la noche. Es un amanecer, es el amanecer con la carga simbólica que tiene un amanecer, es un nuevo día, es un nuevo sol, una nueva época. El lugar central que tienen los jefes de la expedición, La Valleja, más retacón, ¿no? Es más ahí sacando pecho, con el pabellón, y Oribe haciendo un saludo muy elegante con su sombrero. Y el resto de los 33 que van alternando entre luces y sombras, hay algunos que están con un cono de sombra, probablemente de alguna vegetación, y otros que quedan al sol, algunos están más tapados. Blanes es interesante que quiso hacer algo bastante innovador para la época, porque intentó llevar un grado de realismo al lienzo. Él, por ejemplo, el cuadro, él hizo algunos apuntes de la naturaleza en la propia playa de la Graciada, y luego terminó el cuadro, según cuentan, en su taller en Montevideo. Pero él se llevó arena, por ejemplo, de la playa, para intentar reproducir exactamente la tonalidad. Y luego hizo posar a varios de las figuras de los 33 en su taller. Primero estuvieron abocetados, y en algunos casos, por la cercanía del tiempo, convocó a familiares directos de los cruzados, porque los rasgos se le parecían y él quería que fueran lo más realista posible. Yo creo que esta es una imagen absolutamente icónica. Para los que no lo sepan, el cuadro está en la sala principal del Museo Blanes, en el Prado de Montevideo. Pero de nuevo, no fue así el desembarco, pero siguiendo un poco la línea de Federico, fue así el desembarco, porque está grabado en nuestra memoria afectiva, porque inevitablemente lo recordamos de esta manera, y son las maravillas que tiene la creación artística, de que es capaz de trascender hechos. Capaz que, esta imagen es bastante... cada uno de los detalles forma un muy lindo conjunto, hay una armonía entre todos esos, los sables desenvainados y el saludo de ese juramento. Estamos juramentando literalmente pelear por la libertad o morir en esa causa, ¿no? Y bueno, obviamente que era inevitable recurrir a esto, pero tenemos otra imagen que es bastante menos conocida, y es la representación que hizo una pintora. Y en realidad la hizo bastante antes que Blanes. Antes. Este es el cuadro. Que de nuevo, no sé si ustedes, quizá la mayoría, vea esta imagen por primera vez. Este es un cuadro de una pintora que se llamaba Josefa Palacios. Le decían Tepa Palacios, oriunda de Colonia. Este cuadro, que se encuentra en el acervo del Museo Histórico Nacional, o sea, en la Casa de Rivera, esto es en Rincón y Misiones, en Ciudad Vieja, es una primera representación del desembarco, además hecha por una pintora. No era muy común a mediados del siglo XIX que hubiera mujeres que se dedicaran a la pintura, tampoco era común que hubiera mujeres que se dedicaran a tareas artísticas. Era muy difícil encontrar una poeta, era muy difícil encontrar una dramaturga. Hay algún ejemplo concreto de alguna periodista muy innovadora, como Petrona Rosende en la década de 1830, y escribió en Buenos Aires y era oriental. Pero aquí tenemos probablemente, y hoy hablamos con Juan Antonio, él tiene un volumen sobre la historia de la pintura nacional que se refiere a este cuadro, si mal no recuerdo es 1853. 54.
Ahí está. Y es una representación claramente distinta de la de Blanes, ¿no? Hay una oscuridad en el cielo, hay una vela allá en el fondo, pareciera que es un velero, y está la Valleja, claramente reconocible por sus prominentes patillas, que lleva la bandera, y luego vienen atrás, un poco en desorden, un poco improvisados en su caminata, los cruzados, ¿no? Y es una imagen, a mí me parece bastante atractiva, porque nos da otra visión, y nos desencaja un poco del lugar común de recordar a Blanes. Exactamente. Y si además uno hace el ejercicio de pensar ese 1854, a efectos de esto que decimos del contexto y de la importancia que ese presente tiene, por ejemplo, cuando se produce una obra determinada, pensemos que es el Uruguay que termina aquella paz del 8 de octubre del 51, sin vencidos ni vencedores, el fin de la Guerra Grande en este territorio, y los comienzos de esa política de fusión por parte del elemento doctoral, y esa idea de algún modo de, por lo menos de la fusión, de la superación de las divisas a las que se consideraba como los responsables de aquella guerra. Obviamente que también habrá su respuesta o su visión por el lado de los caudillos y por el lado de los pactos. Pero allí también es importante porque es una época en la que también ese Uruguay, que nace a la vida independiente con tantos problemas y que padece esa guerra, ese verdadero drama regional, como señalaba el profesor Pibel Devoto, bueno, tiene que rearmarse en un contexto crítico, y allí comienzan a aparecer esas apelaciones nuevamente a, bueno, pero nosotros tenemos un pasado compartido, común, y en ese marco no es casual. Artículos de Leandro Gómez, ¿no? Empieza a reivindicar a la figura de Artigas, luego un poquito más adelante Gabriel Antonio Pereira, y también la reivindicación del artiguismo, y en ese marco que aparezca otra vez la apelación a los 33 orientales, ni 37, ni 40, ni 42, 33 orientales, nuevamente es un elemento que resulta interesante de ser pensado, y quizás no, porque la idea de Blanes es otra, y Blanes lo expresa claramente, ¿no? Es decir, yo no pretendo ser necesariamente riguroso, por ejemplo, en el sentido de que fue a las 11 de la noche, porque si a las 11 de la noche yo tengo que representar esto, ¿cómo voy a hacer para que resulten visibles? Es decir, hay antorchas, velas, antorchas, ¿cómo se iluminaba esa noche? Exactamente. Y yo tenía cortito aquí el relato de Atanasio Sierra, porque ahí uno va además lo iconográfico, las memorias, y uno va logrando una composición frente a lo que señalaba Valentín. Decía Atanasio Sierra: estábamos en una situación singular. A nuestra espalda el monte, al frente el caudaloso Uruguay, sobre cuyas aguas batían los remos de las 3 lanchas que se alejaban. En la playa yacían recados, frenos, armas de diferentes formas y tamaños, allá un sable, aquí una espada, allá un par de pistolas, ponchos por un lado, sombreros por el otro, todo mezclado, aún como se había desembarcado. Este desorden, agregado a nuestros trajes completamente sucios, rotos en varias partes, y que naturalmente no guardaba la uniformidad militar, nos daba el aspecto de verdaderos bandidos. Es decir, Atanasio Sierra, y ahí nosotros tenemos que hacer ese ejercicio, creo yo, no pretendo imponer a nadie ninguna idea, pero el ejercicio de decir, tratemos de juzgar menos el pasado y tratemos de entenderlo un poco más. Esa quizás podría ser la forma. Y también sabiendo, como decíamos hoy, que estos hechos que muchas veces en aquellas semblanzas escolares o tratados de manera un poco reduccionista por algunos historiadores, están cargados de un montón de elementos que son contradictorios, que son difíciles de entender, que son complejos y que muchas veces tienen una capacidad de un porcentaje de casualidad y de cuestión fortuita muy grandes. Hay un autor, hablando de cómo sabemos lo que sabemos, que tiene que llegar a esta mesa y a esta reunión, que es uno de los grandes historiadores uruguayos del siglo XX, que es Aníbal Barrios Pintos. Muchos de ustedes lo conocerán, otros no. Para los que no lo tengan, anoten ese nombre, porque Barrios Pintos hizo una investigación muy seria sobre los 33 orientales, sobre cada uno de ellos y cada uno con sus circunstancias particulares y las circunstancias del contexto en el que se reunieron en Buenos Aires, muchos de ellos exiliados, otros huidos, escapados. También el rol que tuvieron las esposas de los jefes, porque traer a colación el papel de las mujeres no es porque ahora estemos en un momento de particular ebullición
y por suerte de reivindicación de los roles de la mujer en muchos aspectos de la vida contemporánea y de la historia. Y recién cuando hablábamos de Josefa Palacios, iba un poco por ahí. Es que efectivamente el papel que tuvieron Anita Monterroso de la Valleja, Josefa Oribe, hermana menor de Manuel Oribe, y Bernardina Fragoso de Rivera, con el papel particular que tuvo Rivera, porque Rivera no fue uno de los cruzados, y pocos días después se une a la revuelta oriental en condiciones también, hasta hoy, digámoslo, misteriosas. No misteriosas porque uno de pronto puede entender cuáles fueron las 2 o 3 posibilidades que tenía Rivera cuando se encuentra con la Valleja y terminan abrazándose en ese arroyo que está más o menos entre las fronteras de Soriano y Flores, que se llama Monzón. Algunos recordarán el abrazo del Monzón, cierta parte de la historiografía lo dio como la unión de 2 compadres, que lo eran. Juan Antonio Lavalleja y Fructuoso Rivera fueron grandes amigos en su vida. Grandes amigos, vivieron gran parte de la vida en sus destinos totalmente enlazados. Eran amigos de juventud, fueron muy jóvenes los dos peleando codo a codo en las piedras con Artigas. Acompañaron a Artigas en la guerra contra los portugueses. Como Lavalleja no estaba presente, le pidió a su amigo del alma, Fructuoso Rivera, que estuviera presente en su casamiento y que tomara por esposa a Anita Monterroso como padrino. O sea que imaginen el grado de cercanía que tenían Lavalleja y Rivera. Luego las circunstancias hicieron que se separaran porque Lavalleja es apresado por los portugueses, lo mandan a la isla de Cobras en Río de Janeiro, un lugar que yo no lo conozco, pero me han dicho que hoy es maravilloso porque donde era esa cárcel hay un museo militar que se puede visitar y que tiene mucho que ver con la historia de los orientales. Rivera se pliega primero a los portugueses, luego a los brasileños, y cuando llegan al Monzón, Rivera llega como enemigo de los 33 orientales. Venía con una partida que, si no entiendo mal, tenía soldados orientales también de su propio guardia y algunos brasileños, y en un movimiento en la habilidad suprema. Lavalleja, dicen pobre Lavalleja que no era buen político, pero era un gran militar, era un hombre de un arrojo terrible. Los bomberos, que eran, el bombero no era alguien que se ocupaba de apagar el fuego, el bombero era un vigilante que iba delante de los ejércitos, se paraba en los cerros y veía a quienes veían. Los bomberos de los orientales fueron más hábiles que los bomberos de Rivera y los cercaron. Y esos 2 hombres que no se veían desde hacía años y que se llamaban uno al otro compadres porque eran compadres, se reúnen en un lugar y no se sabe lo que se dijeron. Tiene un carácter tan misterioso como la reunión a otra escala entre Bolívar y San Martín en Guayaquil. Se metieron en la habitación y no se sabe qué se dijo. Sí se sabe cuáles fueron las consecuencias. Eso fue el 29 de abril de 1825, o sea que creo que el domingo se cumplen 200 años del abrazo del Monzón. Yo no sé si Lavalleja le dijo algo así como: Don Frutos, o se une a nosotros o lo fusilamos acá mismo. Era una de las posibilidades. O si Rivera, hábil y con enorme cintura, dijo: esta es mi oportunidad de volver a pelear por el bando oriental. O pudo haber alguna otra posibilidad. De todas maneras, creo que imaginen qué hubiera pasado si Rivera hubiera sido fusilado en el Monzón. De nuevo, un pequeño hecho, ¿sí? Bastaba una descarga de bayonetas para que, bueno, la futura república ya se perdiera 2 periodos de un presidente, por ejemplo. No sabemos qué hubiera pasado. Rivera no hubiera tomado las misiones, no hubiera puesto la guerra, arrinconado al Imperio de Brasil y buscado una solución de paz. En fin, 1000 circunstancias. También, o sea, esto no quiero que sea simplemente un juego contrafáctico, porque podríamos haber dicho, bueno, si los brasileños agarraban, o sea, atrapaban a los 33 orientales, no había desembarco. Siempre hay margen de lúdico para cambiar la historia. Pero quiero decir, este es un elemento central en un devenir de hechos que está lleno de detalles jugosos. Sigo un poquito en la línea y me tomo un minuto más, Federico, para ir a algunos de los emblemas del 19 de abril de 1825. Como sabemos, la bandera decía libertad o muerte.
¿De dónde sale esa frase? ¿Quién es el creador de esa frase? ¿Lo sabemos? ¿A quién se le ocurrió? ¿Se le ocurrió a La Valleja? ¿Se le ocurrió a Oribe? No lo sabemos. Sí sabemos que en 1822, en un episodio particular de la historia de Brasil, 7 de septiembre, grito de Ipiranga, Brasil tuvo una independencia muy rara, no hubo guerra, no hubo ninguna batalla, simplemente el hijo del rey de Portugal se tenía que ir a Lisboa porque lo mandaban a llamar, y Pedro de Braganza, dijo 2 palabras al lado de un arroyito que hoy está entubado en la ciudad de San Pablo, que es el arroyo o el río Ipiranga. Él dijo, eu fico, me quedo. Y allí se sancionó de alguna manera la independencia de Brasil. Las banderas que tenían los partidarios de Pedro decían independencia o muerte. Es probable, desliza Barrios Pintos, que la frase libertad o muerte tenga que ver con esa independencia o muerte que 2 años antes había sido tan taquillera en una provincia como la Cisplatina que pertenecía al Imperio de Brasil. ¿Sabemos si eso es verdad? No podemos probarlo, pero es plausible. Es probable que eso suceda. Otro elemento, y lo uno también con lo artístico y lo literario en particular. La Cruzada de los 33 claramente se inscribe dentro del movimiento romántico. Podría ser una novela de Víctor Hugo esto, podría ser El Conde de Montecristo, ¿no? Podría ser parte de un poema épico de Lord Byron, que tiene tantos navegantes y piratas que cruzan ríos, mares. Claramente estamos hablando de un movimiento artístico que influye en la historia y los hechos de la historia influyen en el movimiento artístico. No en vano, todos estos escritores, tanto los ingleses, los franceses obviamente, pero también compositores alemanes como Beethoven le dedican la Sinfonía Heroica a Napoleón, que es probablemente uno de los grandes motores políticos del romanticismo. Hago este pequeño detalle porque es interesante poder ver la Cruzada como un hecho que es eminentemente histórico, pero que perfectamente podría ser parte de la literatura también. De hecho, lo fue en el poema de Juan Sombrilla de San Martín, La leyenda patria, que ya es un romántico un poco tardío, ¿no? Es unas décadas después. Pero bueno, quería hacer esta precisión porque me parece interesante compartirlo con ustedes. Absolutamente, en ese marco además creo que ahí hay un asunto interesante, ¿no? Valentín refería a caudillos, ¿no? Revolución, y creo que ahí también hay otro elemento que es interesante de ser pensado en estos territorios, por ejemplo el de poder mirar lo que significó, por supuesto, el 25 de mayo de 1810 como punto de partida de esa Revolución de Mayo. Uno puede pensar particularmente la centralidad de la Revolución Oriental, ¿no? De la Revolución Artiguista y la figura clave de don José Gervasio Artigas, un ciclo que ubicamos entre 1811 y bueno, la derrota definitiva en 1820, luego este proceso, ¿no? en medio de una, y eso también era algo que habíamos conversado previamente, en el sentido de entender el contexto tan complejo, porque nosotros tendemos a mirar con las lógicas del presente y decir, bueno, pero entonces Argentina, Brasil, no, es un poquito más complicado absolutamente todo, ¿no? Es decir, recién en 1822 además tenemos ese acontecimiento tan interesante y tan peculiar del 7 de septiembre que se señalaba, y a partir de allí además se da una dualidad que es interesante y que tiene repercusión directa en la revolución aquí, que es ese contrapunto entre portugueses y brasileños. Es decir, es un asunto fundamental entenderlo. Es decir, entonces, si yo quiero entender el fenómeno aquí, debo naturalmente de observar a Brasil y lo que allí en definitiva acontece. De la misma manera, uno tiene que ser capaz de observar el proceso de esa Revolución de Mayo a partir del 10, ¿no? Y en medio de ese camino sinuoso, ¿no? Las idas y vueltas es un asunto también fundamental. Pero además, si uno quisiera, y ya vamos a volver a este tema de la revolución, porque a fin de cuentas este es un segundo ciclo que se abre, un segundo ciclo revolucionario clave en este territorio, que además tuvo antecedentes en 1822, en 1823, en directa conexión con los sucesos también que acontecían en Brasil, y que es fundamental esos intentos revolucionarios que parten desde el Cabildo en Montevideo, y que si bien fracasan, y bueno, es un fracaso
De alguna manera esa idea de que la victoria es muchas veces una sumatoria de fracasos o de cosas que no salen hasta que en algún momento sí. Y bueno, yo creo que podemos ver también a esta revolución mirando no solamente, sí por supuesto el 19 de abril del 25, central, pero haciendo el ejercicio de poder mirar la región, poder pensar al mundo, poder pensar el rol, por ejemplo, que va a desempeñar Inglaterra. Estamos hablando de un mundo que se inicia la revolución industrial en Inglaterra a fines del siglo XVIII, y ese mundo del siglo XIX es el mundo donde, entre otras cosas, vemos los efectos de esa revolución industrial. Hoy para nosotros hablar de revolución industrial es natural, estamos para algunos en la cuarta revolución industrial, etc. Fue un cambio fenomenal. Traemos a cualquier persona antes de la revolución industrial y la traemos luego y no sabe dónde está. Es posiblemente una de las revoluciones más trascendentes. Por supuesto, además de ese siglo XVIII, ni hablar lo que supone la revolución norteamericana, la revolución francesa. Es decir, ese mundo, y si vamos en ese siglo XVIII, bueno, por supuesto, las ideas de la ilustración, son asuntos fundamentales que nosotros, entonces, depende de cuál es nuestro foco, o podemos también con Barran decir, bueno, la cultura bárbara, ¿no? El Uruguay de 1800 a 1860. Barran renueva la manera de acercarse al pasado preguntándose, por ejemplo, cuáles eran los colores, los olores, los sonidos. ¿Qué jugaba la gente? ¿Cómo se moría en aquella época? ¿No? Y eso también es un asunto central. Si nosotros pensamos en la época, en 1830, un conteo que no es muy seguro, pero daba 74.000 habitantes. Es decir, un territorio hoy el nuestro, 176.215 kilómetros cuadrados, no era ese territorio, ahí viene ese otro aspecto también, ¿no? En 1830 había en toda la provincia de Talco, en la República, menos población de la que tiene hoy la ciudad de Maldonado. En todo el país, ¿no? Digo, por referencia. El Estadio Centenario, que no estaba, se iba a construir 100 años después, pero... Es cierto que a veces contamos por cuántos estadios, ¿no? Y ese también es un tema interesante a ser pensado, y esas vicisitudes, ¿no?, por las que va atravesando el territorio y estos hombres. Nosotros, como conocemos en cierto sentido el final de la película, además entran esas ansiedades que uno ve, ¿no? ¿Y qué pasa? Porque a fin de cuentas esta revolución no estableció la independencia. Entonces, ¿qué pasa? Porque será importante. Es extremadamente relevante. Además, ahí hay un punto que creo que Valentín trazó, que es la elección de la palabra libertad, no de la palabra independencia. Y yo, por ejemplo, revisando en documentación, encontré por allí una publicación, El Patriota, en Montevideo, en 1821, que, por ejemplo, los versos allí plantea: vivir en cadenas, qué triste morir, morir por la patria, qué bello morir. ¿No? Esa idea, del modo de la muerte, la idea de las cadenas y esa asociación con la esclavitud, y por lo tanto quizás lo contrario a la, ¿por qué no?, a la libertad. Creo que son asuntos interesantes. Simplemente para pintar un poco ese contexto tan complejo, es algo muy breve, pero es un documento, la visión que mediante un informe diplomático eleva el británico Hood a Canning el 31 de enero de 1825. Es decir, estamos situados en este momento, antes de la cruzada. 2 meses antes. Exactamente. Y le dice, por supuesto, también es un relato situado, ¿no? Es decir, es un británico que desde sus propios intereses, desde su propia visión del mundo, ¿no?, describe aspectos interesantes. Dice: los pobladores pueden ser clasificados bajo 4 denominaciones, a saber, realistas, patriotas, imperialistas y negativos. Realistas, eso siempre está. Realistas: este partido está formado casi exclusivamente de viejos españoles, quienes, al envejecer y no haber acrecentado su partido desde la madre patria, disminuyen diariamente. Ahí también empezamos a pintar, bueno, esa presencia de los realistas. Los patriotas, aquí a mí me gusta centrar específicamente, dice: los patriotas comprenden todas las clases bajas de los criollos que consideran a la ocupación brasileña como una usurpación. Aunque están unidos en la oposición a Brasil, ellos disienten en otros puntos. La mayoría de ellos son partidarios de Artigas y sus oficiales. Y aquí viene, digo yo entre paréntesis, los prejuicios del inglés, cuyo sistema es la total independencia de todos los otros países, una destrucción o división de propiedades y la igualdad sobre la base de hacer a todos igualmente pobres. Aquí viene lo que yo decía, dice: por ser de índole haragana, licenciosa y vagabunda, están apegados a una vida militar. Y en cierta parte del informe dice Hood, y hablan muy alto de libertad e independencia.
Es decir, ese grupo de patriotas, que es un grupo entre otros, habla alto, creo que la libertad habla alto, libertad o muerte, ¿no? Es decir, uno tiende a ver claramente esa disyuntiva. Ahí yo me permitiría hacer una serie de preguntas capciosas, lo confieso, porque sería independencia de quiénes. Porque es una gran pregunta para el año 1825. Porque quizás, y acá esto es un tema, y no es solamente mi opinión, hay muchos historiadores que han sostenido, la libertad es fácil de entender, porque la libertad de 1825 para los orientales era casi directa, era la libertad de quienes los oprimían, de quienes se sentían invadidos. Esos claramente habían sido primero los portugueses, luego los brasileños. Pero la independencia hay que situarla en determinado contexto. Los orientales de 1825 querían este Uruguay independiente que tenemos hoy, eran partidarios de una república independiente. Bueno, la respuesta a esto es obviamente compleja, pero quizá tenemos que animarnos a decir que la respuesta era que no. No sé si claro, pero porque en esto hay muchas bibliotecas, pero capaz que para el 25 de agosto podemos generar un nuevo encuentro donde podamos hablar de qué fue lo que se sancionó en esas leyes de la Florida. Yo quiero hacer un apunte sobre las palabras, pero no sobre el significado filosófico o político de esas palabras, sino sobre quién pintó las palabras en la bandera. Y en particular la bandera. Según dice Barrios Pintos, hubo un pintor que se llamó Jean-Philippe Gouloux, suizo, que fue el que pintó la inscripción en la bandera, en Buenos Aires. Desconozco la historia de Monsieur Gouloux, habría que investigar un poco qué hacía en Buenos Aires un suizo, se habría venido a hacer la América quizá. Y luego dice Barrios Pintos que esas letras fueron recortadas y bordadas a la bandera por una bordadora de la cual no sabemos el nombre, pero ahí hay otra mujer, anónima en este caso, de una sastrería que se llamaba Pérez y Villanueva, en Buenos Aires. Y bueno, y la presencia porteña, y por eso me parece que en un ámbito como el Colegio IWA, me parece que es importante recordarlo en particular, porque, no sé si ustedes se han preguntado, pero toda empresa, toda aventura, esto también fue un viaje particular, no era un viaje de placer, era un viaje distinto, pero ¿quién lo pagó? Porque había primero que armar a los soldados, había que conseguir los lanchones, la logística implica también alimentarlos, implica, bueno, otro tipo de gastos. Podemos deducir que de las listas posteriores de las pensiones se les prometió un pago futuro. Es probable que haya habido pagos en el momento mientras se fraguaba el cruce. Bueno, esto tuvo una financiación. Hubo un grupo de gente, algunos de ellos vinculados a la industria saladeril, que puso los patacones para financiar la cruzada. Muchos de ellos eran argentinos y no los recordamos con la importancia que esto sea una opinión personal. No quiero, Federico, no tenés por qué compartir conmigo, pero no se difundieron esos nombres por motivos políticos futuros. Uno de los principales inversores fue Juan Manuel de Rosas. Simple y llano. No significa esto que uno luego pueda tener determinadas opiniones sobre futuras actuaciones del gobierno de Rosas y su intervención en la Guerra Grande, en el gobierno de Manuel Oribe y en sus batallas y peleas en guerras civiles en Argentina. Pero Rosas y sus primos, los Sanchorena, argentinos, reitero, todavía no era la Argentina, no se puede hablar de Argentina porque no era la República Argentina, eran porteños, porque eran de Buenos Aires, ayudaron a financiar. Y hay un elemento vinculado a Maldonado, más que un elemento, una persona
que fue el empresario Francisco Aguilar, que tiene tanto vínculo con Maldonado y con Punta del Este, puso también para la causa de los 33. Debo nombrar también a Pedro Trapani, que era un asesor y una persona muy cercana a Lavalleja y que hizo el vínculo. Ahí claramente había ideas federalistas. Sin dudas, había un gobierno federal en Buenos Aires, estaba allí el general Dorrego, que tuvo que ver también con esto, pero además, inevitablemente, se genera una deuda. Y esto lo digo porque cuando alguien te presta dinero, uno queda de alguna manera vinculado y habría que preguntarse luego en el decurso de los hechos entre el año 25, el 26 y el 27 y la participación directa de un ejército que se le llamó republicano, va a luchar contra los imperiales brasileños. Y bueno, van a ser casi 3 años de guerra. Como decíamos hoy, este año se cumplen 200 años de 2 batallas muy importantes, peleadas por los orientales solitos, que son Rincón, ganada por Rivera, y Sarandí, ganada o liderada por una especie de Dream Team, donde estaba Juan Antonio de Lavalleja. Luego, a partir del 26 y el 27, se conforma un ejército, como decía, republicano, con muchos porteños y gente de las provincias actuales de Argentina que van a luchar contra el Imperio de Brasil y van a tener, entre otras, la batalla de Ituzaingó. Esto lo digo porque ustedes no tienen por qué saberlo ni recordarlo, pero se habrán dado cuenta que el nomenclátor, los nombres de las calles de nuestras ciudades recuerdan estas batallas. Entonces también esto es una cosa que hemos hablado mucho con Alfredo, hemos hablado mucho con el equipo del IWA, con el equipo del Banco de Historias Locales, que es hacer un poco más cercano algo que parece tan lejano, porque ya de por sí es cercano. ¿Cuántos en el día de hoy no pasaron por la calle Ituzaingó, Sarandí o Rincón? ¿Y qué significa? ¿Qué son esas calles? Sí, son un pedazo de asfalto que van con determinada dirección, pero ¿cuál es el sentido de recorrer una calle que se llama Sarandí? Bueno, ahí se jugó mucho para este territorio. Entonces, de algo tan simple que es volver un poco complejo, algo que parece simple, ese también era el sentido de este encuentro y de esta conversación entre nosotros, ¿no? Porque algo que tiene 200 años y parece que estuviera entre telarañas y lleno de polvo, está literalmente a la vuelta de la esquina. Absolutamente. Además, la importancia de Rosas, que cuando llega allí al litoral hay toda una operación interesante en la que él dice, bueno, yo estoy interesado acá en adquirir algunos campos, me gustaría, y aprovecha esa oportunidad para conspirar, ¿no? En el mejor sentido del término, pero para conspirar en el sentido de, bueno, ver, si se me permite la expresión un poco académica, orejear y sobre todo ir buscando esos apoyos que van a ser fundamentales, porque particularmente, ¿no? Esto se señalaba, Valentín aludía al abrazo del Monzón o al episodio del Monzón, es un episodio clave, porque esta es una revolución, es decir, que parte desde Buenos Aires con apoyos claves de hacendados, de saladeristas, pero que no tiene el apoyo explícito, ¿verdad? Porque había un temor por lo que después va a ocurrir, porque esta revolución nada menos que va a determinar esa guerra entre el Imperio de Brasil y las Provincias Unidas, ¿no? Y es interesante, hay un apoyo, porque después también hay una idea de retorno, hacendados, saladeristas, pensando en los territorios y pensando en el ganado también, por supuesto. Hay una cuestión importante. Y ahí hay un tema. El tema económico que está detrás. El tema de los grandes negocios, podemos decir, de la región, ¿no? Exacto. Que también es trascendente. Y cuando uno mira, ve esa revolución con todas las dificultades, los dos lanchones, el lanchón que se atrasa, la partida que queda allí en la isla, que prácticamente muere de hambre hasta que le traen, bueno, Isla de la Paciencia, denominaron a la isla del delta del Tigre. Hacía mucho frío, fue un otoño, hoy tenemos un día donde hubo humedad muy cálido, tenemos un abril como bastante benévolo. El de 1825 fue un abril durísimo, de frío, tormenta, viento, y esta gente estaba comiendo raíces ahí. Había varios paraguayos. Esto es un elemento importante. Dentro de los 33, que eran 33 pero no eran 33, no había solamente orientales.
había algunos porteños, hubo un cordobés, Simón del Pino, hubo algunos paraguayos, ¿sí? Felipe Patiño, al que le decían Felipe Carapé, que es una palabra tan cercana para nosotros, es una palabra guaraní, no sé si ustedes saben lo que significa, sería petizo. Felipe Carapé se ve que era bajito, como muchos paraguayos, pero seguramente muy fornido, y esa gente se estaba muriendo de hambre, junto con Oribe, ¿no? Estaban a la espera del segundo lanchón. Perdón que solamente una cortita, pero dos afrodescendientes o negros, Esclavos libertos. Dionisio Oribe, exactamente, y Joaquín Artigas. Joaquín Artigas, en la lista oficial, dice que era nacido en Mozambique. O sea que era un africano. Cito un trabajo reciente de Gonzalo Yeravide, que es un historietista de Montevideo. Él hizo la historia de Joaquín Artigas desde un punto de vista muy irónico y con un humor muy mordaz del papel de los negros en las revoluciones. Es dramático, es terrible. Yo quería hacer una mención a algo que me había quedado colgado, que es un artículo de un historiador que se llama Fernando López de Alessandro, capaz que alguno lo conoce. Él escribió un artículo, y ahora cuando Federico nombraba el tema del ganado, él escribió un artículo interesante. Uno podrá estar de acuerdo o no del todo en lo que él plantea, pero se llama Guerra y Ganado. Y lo que estaba sucediendo en esos años, desde el punto de vista económico, ya ahí el principal valor de estas tierras era la ganadería, era que los brasileños estaban sacando a destajo miles de cabezas de ganado hacia los saladeros del Río Grande do Sul. Se cree que fueron millones de cabezas de reses bovinas para abastecer la gran industria de los saladeros y del charque en Brasil. No olvidemos que Brasil tenía millones de esclavos todavía, y además había algunas islas en las Antillas, particularmente Cuba, donde había miles de esclavos todavía. Y hay quienes dicen, y los estudios de López de Alessandro sostienen, que la participación porteña no era solamente por amor a la libertad, sino que estaban interesados en el ganado que estaba en la provincia oriental. Es una teoría, yo simplemente los invito, si están interesados, a leer el artículo, Fernando López de Alessandro, Guerra y Ganado, porque es un aspecto que en general no se toma en cuenta, que es el de la producción económica y cómo varios cruzados, empezando por Juan Antonio de la Valleja, que tiene una estancia gigantesca en Tacuarembó, en una zona que hasta hoy se denomina Clara, el paraje Clara, cerca de San Gregorio de Polanco. Él tenía miles de cuadras y era un gran hacendado. Y cuando huyó a Buenos Aires, los brasileños se encargaron de saquear su estancia, que tenía miles de casas de ganado. O sea que el elemento económico también estaba de fondo. Absolutamente. Y podríamos agregar ahí también, en todo ese raconto de asuntos, los caballos. La centralidad para esta revolución es vital, es la posibilidad real del movimiento, de desplazarse a través del territorio. Por eso fue ese momento tan terrible cuando los caballos no aparecían, ¿no? Luego del desembarco, y bueno, el vaquiano que va y que logra finalmente, ¿no? Traer aquellos caballos. Además, por ahí hay un relato también de uno de los 33 que dice: y era tal la alegría nuestra que nos saludábamos efusivamente y nos dábamos besos, casi que como los mismos besos que le damos a nuestras queridas, ¿no? Es decir, tal cual, es decir, era un momento aquel sublime en medio de la dificultad, en medio de esa cosa tan dura, tan difícil. Nuevamente, momento estelar del desembarco. De no haber aparecido los caballos, se terminaba ahí la intentona. No, estamos hablando de 1825. No había tanques, no había aviones, había sí algunos barcos, pero para moverse en tierra era fundamental el caballo. Sin los caballos no había revolución, no había guerra, no había nada. Nosotros elegimos, porque ya hemos avanzado bastante, hay algunas imágenes más que vienen a cuento. Solo una cosa cortita, destacar, Valentín, de esto que estamos viendo, a los caudillos que mencionábamos. Exacto. Mencionábamos a La Valleja, mencionábamos a Oribe, figuras centrales, y también en general Rivera, ¿no? Yo creo que Rivera fue fundamental, porque la incorporación de Rivera, luego del episodio del Monzón,
le da a la revolución una proyección enorme. Era un hombre con una presencia y una influencia en la campaña tremenda. Por algo el Barón de la Laguna es a quien se trae consigo, porque él sabe que teniendo al general Rivera tiene indudablemente a la campaña a su favor. Y ahí hay un punto importante, y es entender esta idea de una revolución que además se va expandiendo hasta concretar asuntos importantes, y una idea que tampoco es menor. Es decir, es la idea de decir, en este equilibrio regional tan complejo, vamos a nosotros invadir, a procurar que esta revolución prenda, para lograr luego que las Provincias Unidas del Río de la Plata vengan a respaldarnos. Por eso después el 25 de agosto del 25 se plantea la idea de la incorporación, que ya estaba en la idea de la revolución, de incorporarse. Porque además hay una idea clara, al margen de un imperio brasileño que recién ha surgido, el desequilibrio desde el punto de vista militar. Entonces creo que cuando nosotros miramos hay que tratar de no jugar tan livianamente, decir, pero entonces, claro, estos hicieron esto y después estuvieron con aquello. Bueno, era un mundo mucho más complejo, era otra la situación, y tenemos que hacer ese ejercicio de entenderlo. Pero uno no se queda con la idea de que esos patriotas hablan fuerte de libertad y de independencia, al margen de otros que también están presentes, ¿no? Hay un detalle que me pareció interesante, que es que es la obra de teatro de Carlos Villadamoros, que era un abogado, luego va a ser ministro de Oribe en el Cerrito. En 1832, cuando esta obra se estrenó en la Casa de Comedias de Montevideo, se dio una situación particular. Están representados los 33. Había varios de los 33 verdaderos, como Santiago Gadea, estaban mirando la obra. Estaban viendo cómo se representaba arriba de un escenario lo que ellos habían vivido. Me parece, como de una circularidad, es como quijotesco esto, ¿no? Es la obra dentro de la obra. Como una onomatopeya. Casi. Ahí tenemos a Josefa Palacio, que seguro fue un hallazgo para muchos. Blanes, ahí están los nombres de determinados 33, ¿no? Ignacio Núñez, Juan Acosta, Felipe Calapeque, Felipe Patiño, Juan Rosas, Celedonio Rojas, Manuel Meléndez, Avelino Miranda, Agustín Velázquez, Manuel Freire, Joaquín Artigas, Gregorio Sanabria, Santiago Nievas, o Nieves, no está claro cómo era el nombre, Santiago Gadea, Ignacio Medina, Jacinto Trapani, hermano de Pedro Trapani, Luciano Romero, paraguayo, Spickerman, luego va a aparecer Andrés Spickerman, que en realidad era el hijo, o sea que dentro de ahí había hermanos, había hijos, había esclavos en las relaciones, Sufriategui, Simón del Pino, Juan Manuel y Juan Antonio Lavalleja. En realidad Juan Manuel se lo conoce en general como Manuel Lavalleja, que también era minuano, como Federico, Atanasio Sierra, Manuel Seferino Olives, Manuel Olive, Andrés Spickerman, Ramón Ortiz, Basilio Araujo, Carolino él. Ilustre patriota de benemérito. Sí, no se sabe exactamente si fue parte de la cruzada en el río, pero estuvo en tierra cuando llegan a las tierras de Soriano. Juan José Ortiz, Pantaleón Artigas. Pantaleón era el dueño de Joaquín Artigas. Andrés, ahí está mal anotado, Andrés Areguatí, era otro paraguayo de claro origen guaraní. Andrés Cheveste o Echeveste, conocido por todos como el vaqueano, era el que sabía cómo salir de la playa y llegar a tierra, a tierra más civilizada. Francisco Lavalleja, Dionisio Oribe, que era uno de los esclavos libertos de Manuel Oribe, lo va a acompañar al gobierno del Cerrito y va a morir unos pocos días antes que él, o sea que lo acompañó toda su vida a Oribe. Y Carmelo Colman o Colman. Esos son los nombres de una de las listas, luego hay otras. Bueno, aparecía Zorrilla de San Martín. Esta es la referencia a la película de la que hablamos. A ver si se me trajo. Ahí.
Bueno, la presencia de estas mujeres de las que nos referimos, ¿no? Es otro hecho, sin duda, lo mencionaba Valentín, extremadamente relevante, porque uno a veces cuando piensa en estos episodios, naturalmente, bueno, La Valleja, el jefe de la cruzada, Oribe, ¿no? Hablábamos de Rivera también, pero es bien importante ver el papel de estas mujeres que fue trascendente. De las tres podríamos hablar sin duda, pero Josefa Oribe particularmente desempeñó un papel capital, incluso en eso que vivíamos hoy, aquellos antecedentes de la Revolución de 1825, los sucesos de 1822, 1823, porque además había un asunto clave allí, y era tratar de convencer a los portugueses, a la costa y demás, bueno, es el momento de poder plegarse de algún modo a la causa. Y hubo trabajos revolucionarios interesantes. Hay referencias de época a las Oribe cantando por ahí canciones patrióticas. Mire usted, ¿no? Es decir, desde un lugar desempeñaron allí también un papel capital a su modo, en esa cosa importante que una revolución como esta que estamos refiriendo tiene, que es ese aspecto también de carácter clandestino, que es esa cuestión de, así como hablábamos de Rosas hoy, ¿no? Y esa idea de decir, vengo a ver qué tal, cómo está el terreno y a convencer. Había alguien importante allí que era además después Rivera, que también por eso fracasan, entre otras cosas, las revoluciones del 22 y el 23. Entre otras cosas hay una falta allí de un apoyo interesante. Y nos quedó los caballeros orientales, que es otro asunto. Ahí está la logia de caballeros orientales y la presencia masónica también en varios de los integrantes de la cruzada, que es fundamental. Pero yo quería decir algo en particular de Ana Monterroso, Anita Monterroso, esposa de Juan Antonio de la Valleja. Digámoslo de frente y manos, era una gran espía. Hizo un trabajo de espionaje fabuloso, valiéndose de ciertas ventajas, si se pueden llamar ventajas, que en esa época efectivamente tenían las mujeres, porque entre otras cosas a las mujeres no las revisaban, no las cachaban. Iba y venía de Buenos Aires a Montevideo con cartas y con mensajes claves que escondía en el vestido. Y hace un papel de lo que llamaríamos enlace. En Montevideo estaban absolutamente enterados de lo que iba a suceder en la Graciada. En realidad no estaba claro todavía el lugar de desembarco. Hay quienes decían que podía ser un poquito más al sur, otros decían que podía ser el Isla Vizcaíno, que está en la desembocadura del Río Negro, son unas millas hacia el norte. Pero efectivamente había un movimiento subterráneo en Montevideo que estaba al tanto de lo que se estaba planeando en Buenos Aires por los mensajes y las cartas cifradas que traía Ana Monterroso. Me parece importante destacarlo porque, bueno, de pronto no eran mujeres que tomaran las armas, no eran mujeres que hubieran realizado la cruzada, pero vaya si tuvieron su papel y su rol en los hechos del 25. Date corte Juan Antonio, ¿no? Bueno, ahí está. Decían que Anita tenía una gran personalidad, era mujer de un enorme carácter y, bueno, cuando le venían las dudas a la Valleja, que era un hombre muy dubitativo a pesar de una enorme valentía en el campo de batalla, cuando tenía que negociar a nivel político quedaba anudado y Rivera le hizo todos los nudos posibles, esa es la verdad, le bailó un malambo encima. Hay una anécdota quizá Valentín, muy cortita, pero cuando es perseguido por Rivera en La Valleja, claro, no le da ni tiempo, de acuerdo a algunos relatos, casi que ni de vestirse, medio con el pantalón, a medio ponerse, sube a caballo y, bueno, justamente huye su compadre que lo persigue. Y cuando viene el abrazo del Monzón y se produce ese encuentro que sorprende a Rivera, Rivera lo primero que dice: pido por mi vida y pido que me proteja, no sé, evitar cualquier vejamen. Y la Valleja le dice, pero quédese tranquilo, yo no voy a hacer como hizo usted conmigo. ¿Se acuerda cuando me persiguió? En fin, es decir, creo que todos esos aspectos, esos detalles son fascinantes. Y una cortita de Ana Monterroso con, además de todo ese aporte fundamental en la revolución, también dos cuestiones a decir. Se queda con Trápalo, queda el cuidado de la familia de la Valleja, y el 12 de octubre, cuando está la Valleja peleando en Sarandí, ¿no? Carabina en la espalda y sable en mano, están haciendo su hija, Anita, ¿no? Es decir, Ana Monterroso dando a luz a su hija precisamente ese día, es decir,
Cuando uno empieza a ver aquello es... La historia de estas mujeres que además, situémonos un poco, eran madres y tenían muchos hijos. Y hay veces que iban con los hijos de arrastro y a veces iban con las madres también porque tenían que cuidarlas. Algunas de ellas eran viudas. O sea que todo este trabajo de inteligencia, digamos, lo hacían además realizando todos los días sus roles de madre, de hija y de cuidadora, de dadora de cuidados, y muchas veces también con un séquito de sirvientas que nos acompañaban. Era como una pequeña corte que se trasladaba. Quería mostrar al malo de la película, ¿no? Si fuera un western, este sería el malo. No era un hombre malo, es un hombre que gobernó durante casi 10 años el territorio de lo que luego fue el Uruguay, y lo conocemos muy poco. Es Carlos Federico Lecor. Lecor era un portugués que tenía la experiencia de haber peleado contra los franceses, las tropas napoleónicas en la península ibérica, y luego se vino a Brasil y se puso al servicio del rey de Portugal, que estaba en Río de Janeiro. Cuando llega la independencia de Brasil, él, que era portugués, se hace brasileño. Se había casado con una muchacha de apellido Herrera, Cipriana Herrera, pariente de Luis Alberto de Herrera, ¿sí? Sería como una especie de tía abuela, porque él consideraba que había que hacerse amigo de los orientales y qué mejor forma que casarse él y sus oficiales con damas orientales para generar como una especie de matrimonios mixtos, y tuvo esas intenciones. Era muy inteligente, lo tuvo bajo su ala a Rivera todo lo que pudo. Rivera era el verdadero jefe de la campaña. Hay un trabajo que lo recomiendo, es un libro que acaba de salir hace unos meses de Óscar Padrón Fabre, gran historiador uruguayo, que se llama Rivera, el activismo posible. Es un libro polémico porque él reivindica a Rivera como un seguidor de las políticas de Artigas. Hay quien podría decir perfectamente, pero eso no fue así. Padrón lo argumenta y es válido leerlo. Y él dice que en realidad el poder fáctico de los brasileños que estaban en Montevideo se sostenía porque las partidas de Rivera en el interior dominaban y les eran afectas, digamos. Bastó que Rivera se uniera a la causa de los orientales en el Monzón para que el interior se encendiera y para que llegaran estas batallas que terminan, digamos, derrotando a Lecor. Nos pareció importante porque es un personaje que también es parte de la época y que no se lo menciona mucho, ¿no? Era el varón de la Laguna, nombró a un montón de orientales con unos títulos aristocráticos muy particulares, a Tomás de Anchorena, que era un hacendado, le ponían nombres rimbombantes como Vizconde de Minas. Rivera fue varón de Tacuarembó. Varón de Tacuarembó y el conde de Mercedes, ¿no? No, perdón, perdone que no le invoco, siempre voy para atrás. Perdón, identifica quiénes son las señoras que están ahí. Sí. Las señoras, a ver si puedo volver a ellas, lo que pasa es que le estoy dando órdenes muy rápido al cañón. Eran Ana Monterroso de la Valleja, Josefa Uribe y Bernardina Fragoso. Bueno, perdón mi impericia. Ahí va. Bernardina Fragoso de Rivera es la del extremo derecho, al medio Josefa Uribe y Ana Monterroso de la Valleja. Ahí luego tenemos a Lecor, a ver si me responde esto. Ahí está Lecor. Y luego habíamos puesto una imagen de Juan Manuel de Rosas como uno de los principales, llamémosle, socios capitalistas de la cruzada. Rara vez se lo menciona. Bueno, y aquí está Basilio Araujo, ¿no? Que es como el representante local de los 33, a pesar de que su nombre aparece en algunas listas y en otras no. Sabemos que hay investigadores de la historia de Maldonado y en particular de la historia carolina, y San Carlos siempre tan orgulloso de su historia, que han profundizado sobre Basilio Araujo. Si mal no recuerdo, Silvia, hay un artículo además en el Banco de Historias Locales que recomendamos la lectura, ¿sí? Ahí está don Basilio con sus patillas unidas al bigote, no, perdón,
Las patillas. Bueno, y esta es la glaciada hoy. Probablemente algunos de ustedes conozcan la playa. Hay un obelisco que está muy cerca de la orilla, cada vez que crece el Uruguay queda bajo agua. Y ahí hay una barca que deduzco deben ser de pescadores, pero así se ve la playa en la actualidad. Bueno, eso no lo sé. Ahí está el obelisco donde el otro día el presidente de la República colocó una placa por la conmemoración de los 200 años. A ver si tenemos alguna otra imagen. Bueno, creo que es una forma de cerrar. A mí me gustaría, abusando de su paciencia, porque sé que ha sido una charla larga y agradezco la atención que todos han puesto. Yo no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta, alguna consulta, pero me gustaría por lo menos 5 minutitos de algún intercambio con ustedes que han estado tan atentos, escuchando, no sé si una impresión de la charla o alguna pregunta o alguna reflexión. Me parece que está bueno darle la voz también al público, que no es solamente una entidad pasiva. Así que no sé si hay alguien que quiera decir algo, sí. Ustedes ya han hablado de muchos hechos y han hablado de las personas. ¿Sí? Dentro de las personas vi varias veces el apellido Rosas. Y sé que también el apellido Rosas está dentro de los primeros pobladores de Montevideo. Las primeras familias con las que se fundó Montevideo en 1726-30, que eran canarios, ahí está el apellido Rosas también. Entonces, ya el trabajo para ustedes, a ver si de esos cruzados hay muchos montevideanos, digamos, herederos de los primeros pobladores de Montevideo. Yo eso no lo sé, habría que consultar. Ahí recomiendo un trabajo que es fundamental, que es la investigación que hizo en varios tomos Juan Alejandro Napoleón, que es la genealogía del Uruguay. Y ahí hay casi un diccionario y se repasa apellido por apellido, o por lo menos buena parte. Es probable, esto fue 100 años después, Claro. es probable que quizás entre los cruzados hubiera algún descendiente de aquellos iniciales pobladores de Montevideo, quizás. No sé, Federico. Sí, no. Nos queda para estudiar. Como le decimos a los estudiantes, vamos a estudiar, a indagar y volveremos con la respuesta. Creo que ahí no es que tengamos que esperar al 2028 para que se cumplan 200 años de la conversación de la Convención Preliminar de Paz, pero sí, efectivamente, la mediación inglesa tiene que ver con esas cuestiones geopolíticas. Claro, eso, Rosas y todos empezaban por el tratado por esta parte. O sea, que se debe llegar, ¿no? Pero eso fue fundamental. Esa es la realidad de este país. Yo creo. Y así una cosa cortita, podemos recordar a Reyes Abadí, a Bruguera, a Meloño, la banda oriental Pradera, Frontera y Puerto, ¿no? Indudablemente, como esos tres elementos que son determinantes, absolutamente. La posición estratégica del territorio es un asunto clave. Te puse una cosa importante después, una pregunta. Hay gente que te puedo asegurar que no sabe ni cuál fue el objetivo del desembarco, ni cuál fue la consecuencia del desembarco. Y que también lo supo, que lo ha olvidado, y hay gente que ni lo sabe. Es increíble, pero es verdad. Por ejemplo, yo lo he olvidado. No me da vergüenza contarlo, comentarlo. Pero hay otra gente que ya sabe decir. Si tuviera que decirlo en 2 frases, porque eso tampoco lo recordaron. En 2 frases, el objetivo fue este y la consecuencia fue esta. Para recordarlos a todos.
Sí, es una pregunta muy difícil. A ver, Muy difícil la pregunta. el objetivo del desembarco creo que es indudable. El objetivo era iniciar una campaña contra el invasor brasileño. Sí. Creo que esa es una forma resumida, ¿no? Bien. E intentar liberar algo que era la provincia oriental inserta en el antiguo virreinato, primero del Perú y luego del Río de la Plata. Digo lo del Perú porque a veces nos olvidamos que durante 200 años fuimos peruanos Sí, es verdad. y dependíamos de Lima. No hay que olvidarse de eso. Luego, en 1776, los historiadores de acá, corríjanme, se crea el virreinato del Río de la Plata con capital en Buenos Aires. Ahí estaba Lecor. No, Lecor es 1800, desde el 16, que está invaden bien. los portugueses, 1816, hasta que se retiran en 1829. Está llegando... ¿Y la consecuencia? Quizás Sí. que obviamente lo que uno tiene que entender es lo que se estaba señalando, es decir, era un territorio en ese momento, Claro. nosotros tenemos que imaginar dominado por portugueses primero, por brasileños luego en este proceso 1822 que se produce, ¿no? la independencia de Brasil y demás, como señalábamos, ese 7 de septiembre como fecha capital, y hay un propósito y es el de iniciar una revolución con el claro objetivo de liberar este territorio del dominio en ese momento brasileño. Es una operación militar, inequívocamente, que además tiene el propósito de que esa revolución vaya ganando adeptos, vaya creciendo al estilo de la admirable alarma, ¿no? Es decir, en 1811 es poco también esa misma idea. ¿Cuál es la consecuencia? Hay una primera consecuencia inmediata y dramática, que es la guerra entre Brasil y las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y en medio de ese enfrentamiento, también la presencia británica, que ya la veíamos hoy, ¿no? Que es clave en la mediación, pero en los hechos lo que genera es eso y genera un territorio, una revolución que va avanzando, va a llegar a dominar prácticamente todo el territorio, salvo Colonia del Sacramento y Montevideo, ciudades amuralladas, y en medio de esa situación se da la cuestión de decir, bueno, ¿y ahora qué gobierno nos damos? ¿Cómo se administra la cosa? Y ahí aparece, que también es fundamental, y ya después tendremos oportunidad de hablar en otra instancia, de la sala de representantes de la Florida, ¿no? Y de todo ese proceso para proceder a gobernar este territorio, que es una provincia que se incorpora a las Provincias Unidas del Río de la Plata. No fue en vano y generó un revuelo importante. No, pero yo te agregaría el en vez de los objetivos, que es lo que no era el objetivo. Y probablemente acá diga algo que para alguna gente le rechine un poco. Porque no era objetivo de la cruzada libertadora la independencia de este lugar. Pero pasa que entender eso dentro de los complejos años que van hasta 1828 y luego 1830, parece que nos generaron un equívoco, porque entonces decimos, entonces los orientales no querían la libertad del Uruguay, que ni siquiera existía. No, sí la querían, pero en un proyecto en el que se insertaba en otro contexto. Esto es algo fundamental y gracias por la pregunta. ¿Tu nombre? Guillermo Querejazo. Guillermo, gracias por la pregunta porque esto es importante. Los orientales todavía estaban muy lejos de la República Oriental del Uruguay. A pesar de que lo que ellos hicieron y lograron, luego terminó de una manera muy extraña pariendo un país independiente. Ese es el entuerto que es difícil de entender a veces y que obviamente las maestras no pueden explicárselo a los niños en las escuelas porque ¿cómo se hace para decirles que los orientales en realidad 3 meses después de que desembarcaron se están haciendo una ley de unión al resto de las provincias del Plata? Ahí no había República Oriental del Uruguay. Eso vino varios años después y en otro entramado. Muchas gracias. La señora quería hacer la pregunta. Viste que la pregunta no estuvo mal. Pero Sí, que más que nada, apelo a la imaginación, a la formación como historiador. Acá se habla de la libertad de la provincia oriental y la creación de toda una nación a partir de ideales. No estaba escrito eso. Era un deseo. Nosotros no tuvo nada que ver con lo que no sabía. Yo hago
La pregunta es la siguiente, ustedes con formación histórica. ¿Qué pasa hoy día con la libertad? Es decir, con todo lo permeable que son los límites de una nación a través de los medios de comunicación que son a nivel internacional, ¿de qué modo estamos aplastados e influenciados, permeables totalmente los límites de nuestra nación y suelo patrio? Ya es como un esfuerzo muy grande conservar la identidad nacional. Ahí está la libertad para mí, que es absolutamente personal, porque cada uno tiene que tener conciencia de la tremenda influencia que ejercen hoy día los medios de comunicación, que influyen en la cultura en general y en las personas en particular. Entonces, estos ideales de estos 23 hombres, ¿cuáles son nuestros ideales traídos hoy, al día de hoy, en la cultura de hoy, la tecnología y la ciencia, a nivel global? ¿Cómo hacemos para conservar la identidad y la libertad? Yo creo que desde los saladeros y la ganadería y todo eso, cada persona que forma una nación es el verdadero tesoro del país. Cada persona que sepa por sí misma la libertad que le compete conquistar. Muchas gracias por la reflexión. Responder a esto nos llevaría un par de días más, pero en todo caso lo valoro mucho porque de hecho una de las intenciones que hablábamos con Federico y con quienes organizamos este conversatorio era darle un carácter presente también y poder reflexionar sobre la libertad hoy, que en muchos sentidos está tan bombardeada por muchos factores, ¿no? Hoy en un mundo, solamente voy a decir esto y le suelo hablar a Federico, donde quizás son mucho más poderosas y más influyentes algunas corporaciones que los propios países, ¿no? Totalmente. Yo antes de darle la palabra al doctor Estrazo, que le ha pedido solamente una sencilla reflexión, uno siempre le traslada a los estudiantes en el aula, mucho más importante que las respuestas son las preguntas. Las preguntas son el verdadero motor. Las respuestas son siempre la llegada, queremos la respuesta, la anhelamos, pero la pregunta es central. Yo creo que solamente la pregunta que usted ha formulado en la noche de hoy es una pregunta fascinante y que coloca un tema histórico y nos interpela a nosotros. Y creo que esa interpelación a nosotros... Digamos, el desafío de la identidad en un mundo globalizado como este, bueno, es parte de que señora, es parte del origen de esta propia charla. Tenemos que ir cerrando las dos últimas preguntas. Señor. No, yo quería confirmar un poco el contexto, que algo ya lo mencionaron ustedes, en el sentido de que tanto Artigas, la Revolución Artiguista, como los rebeldes orientales, la lucha no era por Uruguay, no era Uruguay país, la lucha era por las provincias unidas del Río de la Plata. Y después apareció por varios esfuerzos, terminó pariendo Uruguay. Pero la lucha original no era esa, la lucha original no era por Uruguay independiente, era Uruguay de banda oriental dentro de las provincias unidas del Río de la Plata, dentro de un sistema federal, con la independencia de Buenos Aires, que fue una lucha también de Artigas, ¿no? O sea, mantener su independencia respecto a Buenos Aires. Pero la esencia era Provincias Unidas del Río de la Plata, similar a Estados Unidos de Norteamérica, tendríamos las Provincias Unidas del Río de la Plata. Era la inspiración de toda esa gente que produjo la Revolución Artiguista y la continuación con los Usted tiene razón, hay una pequeña diferencia, creo yo, en esos dos tipos de federalismo. No se olviden que cuando en 1813, cuando Artigas manda a los diputados a Buenos Aires con las famosas instrucciones, una de las instrucciones dice de forma explícita que el sistema federal debe organizarse como una confederación, pero dice que la capital no debe ser Buenos Aires. Bien.
En 1825 la situación era otra. Y es muy probable, pero de nuevo estamos haciendo historia contrafáctica, que de haber tenido éxito el proyecto de La Valleja, él creo que hubiera aceptado, sí, que Buenos Aires fuera la capital de un proyecto federal. Nunca sabemos qué hubiera pasado, ¿no? Pero bueno, a ver, luego tuvo el devenir de los hechos, hizo que entre unitarios y federales hubiera una guerra terrible y que vencieran los federales. Y durante el periodo Rosita, vaya si Buenos Aires, y ahí tenemos una paradoja, ¿no? El gran caudillo y jefe del Partido Federal se comportó internamente como un gran unitario. Él era muy bonaerense. Entonces, yo ahí comparto con usted, pero me permite ese matiz de que Artigas era muy antiporteño. Y el proyecto de 1825 creo que tenía a una provincia oriental ordenada dentro de un esquema donde Buenos Aires era la voz rectora. No sé, Federico. No, totalmente. Simplemente algo a agregar. Es importante la pregunta porque conecta dos ciclos revolucionarios que a veces lo vemos tan separados que no entendemos los puntos en común que efectivamente tienen y las diferencias que también tienen. Artigas está vivo. Artigas no es evocado, no es mencionado en este segundo ciclo revolucionario, pero comparte con la revolución artiguista en esa idea, en esa proyección regional. Bueno, era todo lo perteneciente de Artigas. Sin duda, y además si uno mira también la bandera, los colores de la provincia oriental, entonces era una bandera que cuando flameaba, obviamente que para esa gente tenía un significado que iba justamente en esa dirección. Y sin duda que ahí hay semejanzas y diferencias, y lo otro que también rápidamente los revolucionarios van a recordar, si es que se habían olvidado, lo que era Buenos Aires con su impronta, ¿no? La Constitución de 1826 es una constitución unitaria y que vuelve nuevamente a aparecer otra vez Buenos Aires, es decir, otra vez en esa función de estrangular de alguna manera, ¿no? Pero ya Artigas había hablado de autonomía de la provincia rioplatense. Ya Artigas lo había planteado antes. Un detalle, cuando los porteños se enteran por mensajeros de que los orientales habían tenido éxito en el desembarco y que avanzaban prontos a pelear contra los brasileños, hubo expresiones de júbilo en la Plaza de Mayo, la gente se abrazaba, tiraban petardos, había fuegos de artificio. En Buenos Aires el desembarco se festejó como un triunfo propio. O sea, era muy notoria la intención de que la provincia oriental quedara en un esquema similar al del virreinato, por decirlo de alguna forma. Pero antes tuvieron que ganar las dos grandes guerras o ataques que fue los dos que lo aceptaron en la Argentina. La del Cerrito ya no me acuerdo, dos, de Sarandí y de no me acuerdo cuál otro. Rincón y Sarandí. Al ganarla, entonces ya el gobierno de Buenos Aires lo aceptó, considerándolo a la provincia oriental autónoma. Dentro Es verdad lo que dice usted, los porteños esperaron un poco a ver qué pasaba y realmente estos dos espaldarazos, donde por eso hoy dije, Rincón y Sarandí pelearon solo los orientales. Cuando los porteños vieron que la revolución llevaba un buen éxito, sumaron su ejército. Eso es verdad. Mario, tenías la última pregunta. Dos. 1825 es la lucha por la libertad. El himno nacional, si ustedes se fijan, no habla prácticamente de independencia, fue hecho pocos años después. 13 veces está la palabra libertad. Oriental, la patria y la tumba, ¿no? Es decir, libertad oriental. Es decir, la palabra es la libertad. Y lo que acá no se ha manejado, creo, primero, la Cruzada Libertadora fue un movimiento subversivo, ¿verdad? Juan Manuel de Rosas no solo actuó en forma pecuniaria, sino además actuó en forma de agente
que vino acá a hacer contactos, y de los contactos que tuvo fue con Rivera. Eso es para especular después en otro aspecto. Bueno, es decir, que los brasileños sabían de que iba a producirse una invasión, estaban completamente informados, no sabían dónde. Pero fíjense ustedes en la posición del mapa, como pusieron en la Cruzada Libertadora, Rivera estaba colocado en el centro de las posibilidades de movilizarse para ir hacia donde era la invasión. Es decir, había un ejército, las tropas en Montevideo, las tropas en Colonia, donde se habían concentrado. Y mire que al fin, después en 1827, incluso ocuparon Punta del Este y la Gorriti y los brasileños. Y la isla Gorriti la desocuparon recién a fines de 1828. En diciembre de 1828 desalojaron la isla Gorriti. Fíjense que Rivera se colocó en una posición. Rivera se colocó acá. Es decir, Rivera estaba en su campamento acá donde él se dirigió La Valleja. Es muy discutible que él sí conocía La Valleja y dicen que Rivera se adelanta porque venía una partida que venía un oficial que después, quizás, era el oficial. Era muy difícil que el comandante de la campaña se acercara a recibir a un hubiera esperado que él llegara, ¿sí? Tenía con los informes probablemente, pero estaba colocado en esta posición. El otro ejército estaba colocado en Mercedes, el Abreu estaba colocado en Mercedes, y las plazas eran Colonia y Montevideo. Es decir, que todos se sabían las cosas, que Rivera sabía que se habían desembarcado. Si Rivera apareció en medio de gente que la conocía, a Oribe, a La Valleja, el tipo los había conocido toda la vida. Es muy discutible que Rivera dice que él se conversó en La Valleja y que lo tomó. Pero todo eso es muy. Pero lo que quería ir, se habló acá de la admirable alarma. La admirable alarma fue una revolución fundamentalmente de la campaña y de los hacendados. Es decir, los intereses mercantiles de Montevideo, muy atados al comercio de España, veían con mucha inseguridad y sobre todo la subordinación a Buenos Aires, donde había aceptado cuyo la monarquía actuaba como elemento equiparador, ¿verdad? Es decir, le tenía mucho miedo quedar bajo la influencia de Buenos Aires, en la cual le había impedido a Montevideo tener un consulado, se habían opuesto a que se construyera un faro, es decir, había resquemores muy grandes. Sin embargo, cuando invadieron los 33, las cosas se habían conversado y la oposición a los brasileños era terrible. Es decir, si ustedes analizan lo que dice la Declaración de Independencia, hay un odio contra, dice, los intrusos poderes de Portugal y Brasil que nos han hollado, que nos han tiranizado, que nos han usurpado a nuestros derechos, dice, con maniobras, lo dice todo en unos calificativos terribles, es decir, y los comerciantes de Montevideo se habían visto con impuestos contra el Brasil, y los brasileños, sobre todo las milicias de Río Grande y de Santa Catalina, se habían llevado todo el ganado. Y Rivera un poco, lo que dice el padrón Fabio, que era la garantía de que los repartos que había hecho Artigas de tierra se respetaran. Y la idea de provincia oriental es una idea artiguista. La banda oriental sí era un territorio que interrogó el virreinato Río de la Plata y el primero del Perú, pero la idea de provincia oriental es una idea artiguista. La provincia oriental está dividida en tres jurisdicciones diferentes. Estaba la jurisdicción de Montevideo, la jurisdicción de las misiones, de la provincia de las Misiones, y la jurisdicción de la Intendencia de Buenos Aires. La creación de una entidad política, provincia oriental, y la
la bandera era una bandera artiguista, totalmente artiguista. No podían hablar de Artigas porque no se veía que los Pueyrredón, Rivadavia, eran los que habían llamado a los brasileños un día a derrotar a Artigas e invadir la provincia. Si bien había un partido bonaerense, como dijeron acá, de los asentados, y entre ellos de Rosas, que apoyó la revolución, había un partido contra dentro de Buenos Aires. Y ese partido en contra fue que después ganó el gobierno de Rivadavia y terminó siendo presidente, terminó imponiendo una constitución que ni siquiera La Valleja la aceptó porque terminó derrocando al gobierno provincial de Suárez, de Joaquín Suárez, que lo había aceptado porque consideraron que era una constitución que precisamente se oponía a los intereses de hubo participación. ¿Quiénes no apoyaron la revolución? Sí, los que estaban asociados al gobierno imperial. Pero los viejos artiguistas, empezando por Otorgués, no se sumaron a la revolución. ¿Por qué? Porque precisamente se implicaba la sumisión a Buenos Aires. Los viejos artiguistas, el hermano Artigas, cuando había muerto, Manuel Francisco Artigas, pero Otorgués, que había sido uno de los caudillos, no se quiso pegar a la revolución. Es decir, había en el lado porteño había una cosa que se equilibraba entre los que habían llamado a los brasileños, a los portugueses a invadir la provincia, que después se colocaron en el gobierno, y además estaban sí los que apoyaban. No se olviden que apenas terminado el proceso, a Dorrego, que era el gobernador federal, termina fusilando. La Valle termina fusilando. O sea, esas tensiones existían. También existían tensiones del lado del imperio, en el cual había tendencias republicanas que dicen que esas eran las asociaciones que buscaba Rivera, para asociarse a los grandes, que funcionó, lo dejó escapar en el paso de Polanco de Gil, después de Sarandí, y cuando él reconquistó las Misiones, los rioplatenses no se movieron, ¿verdad? O sea que esos pactos existían también. Pero no, es decir, las tensiones existían y fue un movimiento extraordinariamente popular. El Cabildo de Maldonado dice: nos hemos enterado de tan feliz noticia. Dice, es decir, el odio contra los brasileños, si ustedes escarban un poco en la campaña, ¿cómo consideran a los brasileños? Eran ladinos, ladrones. Es decir, ese sentimiento contrario. Fueron 4 años de guerra terrible, 16, 17, 18, 19 y 20. Fue terrible la experiencia. Y fue genocida, no tanto para la provincia oriental, para las misiones. Las misiones fueron destruidas una por una. 200 pueblos de las misiones del lado oriental. No, señor. La Cruz, Yapeyú, San Carlos, Apóstoles, los arrasaron a uno por uno, prendieron fuego. El pueblo, las iglesias, lo destruyeron de arriba abajo. Y después se los llevaron como esclavos a los, es decir, no solo a todos los prisioneros que degollaron los brasileños, los portugueses, sino que además los llevaron como esclavos. O sea que la provincia de Misiones fue prácticamente destruida. No existió más la provincia de Misiones como le había ideado Artigas. Y no se olvide que en el resto de la guerra, la única provincia que apoyó fueron la parte, digamos, sí, rosista, que apoyó a la provincia oriental en la guerra. Pero Entre Ríos, Córdoba, Corrientes se movió muy poco. Y las pocas tropas misioneras que vinieron de la provincia de Misiones, cuando enviaron tropas para acá, después estuvieron en combate de las calles, Corrientes aprovechó la provincia de Corrientes para invadir la provincia de Misiones y hacerla desaparecer. Ojo, todos esos contextos. Mario, en realidad la charla podría dar para. O sea, el tema es apasionante, la historia es maravillosa. Pero gracias por la reflexión. Una sola palabra con respecto al. Él hacía mención a las veces que se repite la palabra libertad en la letra de nuestro himno.
compuesto, como todos sabemos, por Francisco Acuña de Figueroa. Ironías de la historia, en 1825, Francisco Acuña de Figueroa, que era un políglota, vivía en Maldonado, trabajaba para los brasileños. El autor de nuestro hermoso himno, que repite tantas veces la palabra libertad y que nos emociona tanto cada vez que lo cantamos, sea en el estadio, sea en las fechas patrias o cuando sea, en ese momento era un colaboracionista de los brasileños y era un ferviente realista que había estado de parte del Imperio Español. Y bueno, y luego, a ver, Acuña de Figueroa, yo estoy obsesionado un poco con esa figura y si hay poco a hablar, podemos estar horas y horas. Se ha ido un poquito el tiempo, yo quiero agradecerles a todos por la atención. Quiero, de mi parte, antes de darle la palabra a Federico para la despedida del cierre, simplemente decirles que si este rato generó en ustedes información nueva o reflexiones sobre hechos que creían que estaban más o menos seguros o sabidos y generó algún tipo de movimiento interno y de reflexión, que eso también de alguna manera es la intención de la docencia, por mi parte yo quedo muy satisfecho. Para cerrar, lo mío es muy cortito. En esta idea que usted refería a la libertad y al hoy y a la actualidad, a pesar de los pesares, vale la pena siempre transitar el camino de la libertad. Muchas gracias.